¿Quiénes eran los hebreos? La historia de los hebreos narrada en la Biblia los describe como un pueblo originario del sur de Mesopotamia, organizado en tribus dirigidas por un patriarca. El primero de ellos fue Abraham. Ubicación geográfica. Los hebreos, conocidos como los judíos, eran quienes formaban la cultura hebrea. Se asentaron en la región palestina, territorio que forma en la actualidad Israel, llamado en la antigüedad el país del Canaán o Tierra Prometida. Estaba situada al sur de Siria en el Asia Menor, limitada por el norte con Fenicia y Siria por el sur, con el desierto del Sinaí por el este, con el desierto de Arabia por el oeste y con el mar Mediterráneo. En la antigüedad palestina comprendía 3 regiones: Galilea al norte con su capital Nazaret, Samaria al centro con su capital Sumaria y Judá al sur con su capital de Jerusalén. Los judíos o la cultura hebrea eran seminómadas. Durante un tiempo estuvieron asentados en Egipto desde que salieron dirigidos por Moisés para asentarse en Palestina. En esta tierra, a las orillas del río Jordán, establecieron Israel gobernándose por una autoridad única, los jueces. Los primeros habitantes se establecieron en Palestina. Fueron los cananeos de origen semita. Aproximadamente en el 3er milenio a.C., estas poblaciones tuvieron que soportar los ataques constantes de las tribus del desierto que ambicionaban sus tierras por su fertilidad. Tuvieron que ceder al avance de la cultura hebrea. Los hebreos judíos formaban una tribu de raza semita que vivieron en la región de Ur, en el valle de Mesopotamia. Clima. En ocasiones, a los hebreos les tocaba hacer viajes durante el desierto muy largos, y para esto se hacía una selección de alimentos que eran capaces de sobrevivir a las altas temperaturas del desierto. Ahí elegían el pan, productos de origen animal que no se descompusieran tan rápido para que pudieran llegar de un lugar a otro sin tener problemas de que se echaran a perder. Principalmente eran legumbres secas como lentejas y habas, pan, miel y en ocasiones mantequilla. La mayor parte del territorio de los hebreos es árido o desértico, pero sus colinas están cubiertas de bosques como los montes Tabor, Nebo y los Olivos. Su clima es caluroso y seco. Sus suelos son propicios para el pastoreo y el cultivo de vid, higuera y divo. Las tierras fértiles en ocasiones solían ser escasas y se localizaban a lo largo del río del Jordán. Organización política. Para poder introducirnos un poco a su organización política, se debe tener en cuenta que inicialmente los judíos o los hebreos como tal no formaban un estado, eran dirigidos por jueces, caudillos, y a estos los representaban como sus jefes, los representaban como su mayor autoridad. Mencionado esto, se puede decir que la organización política se dividía de la siguiente manera. Los patriarcas representaban a los ancianos, o más bien gobernantes de esta cultura, los cuales eran elegidos por su sabiduría y gran experiencia. El primero fue Abraham, quien nació en una ciudad de Mesopotamia llamada Ur. Después siguen los jueces. Eran considerados los hombres más sabios y expertos que guiaban al pueblo. Se nombraron después de que los hebreos dejaron de ser nómadas y se asentaron en Palestina. Los hebreos lograron establecer reyes que los gobernaban de forma unida como nación. Utilización de recursos naturales. Durante estas épocas se acostumbraba a llevar a cabo el jubileo, que era una costumbre hebrea, la cual se realizaba cada 50 años y se dejaban reposar los campos, pero al mismo tiempo se regresaban los campos al dueño original y los esclavos eran liberados. También se realizaba una veda del campo para que las personas con menos recursos pudieran plantar y cosechar recursos para ellos mismos. Esto solamente sucedía una vez al año y ellos eran libres de poder plantar lo que quisieran dependiendo de qué eran sus necesidades. Como las tierras eran fértiles, funcionaban para producir cualquier tipo de legumbre principalmente, y
uvas y olivo. Sistemas. Al lograr establecerse como una nación fija, su sistema de producción y economía fueron cambiando conforme el paso del tiempo. Siendo nómadas se dedicaban al pastoreo, pero luego de que se asentaron en Canaán, se convirtieron en muy buenos agricultores, lo cual les brindó más prosperidad económica como nación, con lo que podían permitirse tener esclavos y servidumbre. Esto quiere decir que la gente que era privilegiada, los reyes y el patriarcado tenía la facilidad de tener esclavos y servidumbre para poder ayudarse a cumplir las tareas del hogar diario, de agricultura, de ganadería, todo lo que iba relacionado a obtener productos para su alimentación. Se podían permitir tener gente que trabajara para ellos se encargaban de brindarles comida, pero no comían lo mismo que ellos. En los sistemas alimenticios del hebreísmo existe algo tal conocido como el kashrut o la codificación de leyes dietéticas judías. Uno de los requisitos es el preparar alguno de los alimentos, ya que dentro de estos alimentos muchas veces se debe de atender a los requerimientos complejos, muchas veces, de las prescripciones fijadas por la religión judía. El kashrut tiene distintas prescripciones, las cuales dan un significado del por qué no se alimentarán de tal objeto o si es apto para la alimentación dentro de esto. Influye muchas veces la supuesta creencia de que la alimentación es muy importante para el alma y los intelectos del hombre. Así que, gracias al kashrut, muchos alimentos tal vez no se comen o otros sí, se da la preferencia a algunos por medio de estas prescripciones que fija la religión judía. Estatus sociales. Dentro de los estatus sociales de la civilización hebrea, el foco de la sociedad hebrea es el grupo familiar, el origen y los antecesores a las nuevas generaciones. Su naturaleza es patriarcal principalmente. Dentro de esta sociedad el padre toma una figura de máxima autoridad, dirigiendo aspectos muy importantes como lo era la guerra, la administración, la justicia, y mandaba en los ritos religiosos. Un ejemplo de un patriarca muy mencionado en la Biblia es Abraham, quien fue quien dirigió la formación de una civilización. Económico y social. Los hebreos tenían escasos recursos naturales, así que tenían que hacer uso de lo que fuera que encontraran. Poco después de instalarse cerca del río Jordán, se dieron cuenta que había una abundancia de ovejas y de ahí salió su actividad económica principal, el pastoreo. De aquí sacaban carne, leche, lana, ropa y más. En la vieja Israel, los hebreos usaban 4 monedas, una de bronce y 3 de plata. Estas eran el pruta, el shekel y el sus. Y el shekel, conocido en la actualidad como nuevo shekel, es la nueva moneda nacional de Israel. El prota es la moneda menos valiosa y de ahí el sus. Prácticamente todos los ciudadanos hebreos eran pastores o granjeros, hasta que surgió la monarquía. Entonces solamente las clases medias y bajas harían estas actividades. Los reyes empezaron a cobrar impuestos y harían a estas dos clases sociales trabajar para ellos. Festividades. Las 3 principales fiestas del judaísmo eran Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Los días 1 y 7 de las fiestas de Pascua no podría realizarse ninguna obra servil. Consumo. El consumo. ¿Qué y quiénes lo consumían? Los hebreos tenían una variedad de vegetales como lentejas, haba, lechuga, poro, ajo, cebolla, oliva, melón, uva, cilantro, comino, laurel, albahaca, hierbabuena, granos, menta y eneldo. También consumían animales como cabra, ovejas, vacas, codorniz y pescado. Pocos productos derivados como leche, mantequilla y miel. Por la parte del consumo se dividían en 2 partes. Por la parte de los pobres, en festividades o ocasiones importantes consumían cabra o cordero, y por otra parte, los ricos, o sea la realeza, en festividades u ocasiones importantes comían res. En el caso de la realeza, la parte trasera de la vaca era desechada porque se consideraba una parte sucia. Y por la parte de los pobres, o sea hebreos, se acostumbraban a comer muchas sopas, potajes
y guisados de pescado. Hablando de jerarquías más altas, los hebreos comían sopa, guisados, carne y vegetales, así también como potajes. ¿Pero qué son los potajes? Los potajes es una sopa de legumbres y verduras. Entonces, también la carne y el pescado, ¿cómo lo preparaban? Este se preparaba directamente al fuego y al momento de trasladarse de un lugar a otro, utilizaban la sal como conservador. El pescado lo bañaban en sal y así duraba más tiempo. Luego, amasaban panes con harinas al rescoldo. ¿Qué es rescoldo? Pues simplemente es a la leña. Pan con levadura, excepto 7 días al año, que son los días de Pascua. Para concluir,